Aquí tenemos una presentación de introducción a la evaluación, ya que generalmente los estudiantes a magisterio, como sois vosotros, los estudiantes de máster, cuando hablamos en el sistema educativo de evaluación, generalmente pensamos, o rápidamente nuestra mente se va a una calificación, se va a un referente educativo por el cual calificamos y ponemos una nota a un alumno. Sin embargo, en el sistema educativo actual, ya de hace tiempo, cuando se habla de evaluación, se refiere a todas las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hablamos del propio sistema educativo, hablamos de los maestros, hablamos de los objetivos, de los métodos, de las planificaciones, por supuesto también hablamos de los alumnos, pero son más variables, es decir, no solamente estamos hablando de evaluación para referirnos a cuánto y cómo aprende el alumno, sino evaluación de todo lo que implica y es mejorable en el sistema educativo. Por eso hay un análisis para que pueda haber una mejora con unos resultados. Y esto está continuamente retroalimentándose, como se ilustra en este dibujo, en este gráfico. Tenemos que la evaluación tiene varios apartados, es una valoración de los contenidos, se usan unos instrumentos y técnicas, tiene varias fases, la inicial, la procesual y la de producto final. ¿Y para qué se usa la evaluación? Pues para diagnosticar el aprendizaje del alumno, para mejorar nuestro sistema de aula, a quién se evalúa, como decíamos antes, instituciones, docentes, alumnos también. Es pertinente y una de las cosas más llamativas que la evaluación no solamente se hace al final del proceso de aprendizaje para comprobar que el alumno va aprendiendo, sino que hay una evaluación inicial, lo que llamamos diagnóstica, cuando hacemos una evaluación para conocer los esquemas previos que tiene un alumno sobre el conocimiento que nosotros vamos a implementar. Si nosotros llegamos a un centro educativo en septiembre para dar clases de enseñanza evangélica, no sabemos qué nivel de aprendizaje tienen nuestros alumnos. Nos podemos encontrar alumnos que lleven 3 años recibiendo enseñanza evangélica, como nos podemos encontrar alumnos que sea la primera vez que se matriculen en la asignatura. Nos podemos encontrar alumnos que sean de iglesias o de familias evangélicas, nos podemos encontrar alumnos que no conozcan ni quién es Jesús, como nos lo hemos encontrado. Entonces hay una evaluación inicial. Y con esa evaluación inicial se realiza la planificación de lo que nosotros vamos a impartir durante el curso. Luego hay una evaluación de proceso, la que se llama formativa. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje vamos tomando nota, vamos apuntando detalles, cosas a mejorar, y hay una evaluación final, sumativa, al final de curso, al final del trimestre, donde además de la calificación que se le pone al estudiante, también evaluamos otras características, otras variables, como hemos comentado anteriormente. Y esta evaluación sumativa tiene también la ventaja de que se convierte para el curso siguiente en evaluación inicial, ya que para el curso siguiente, si tenemos a los mismos alumnos, pues ya los conocemos. Y habría que añadirle, obviamente, alguna novedad de algún estudiante nuevo que se fuera incorporando. Vale. Hablando propiamente dicho de evaluación dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje, nos parece oportuno que captéis la idea de para qué se hacen las pruebas, de para qué se hacen las pruebas. Una prueba es un indicador de evaluación, o también, como se escucha hoy, la palabra estándar, ¿vale? ¿Qué es una prueba o qué es un indicador de evaluación? Pues mira, me explico. Si nosotros queremos medir la temperatura de un líquido o la temperatura de una persona, tenemos un instrumento que nos indica la temperatura, que es el termómetro. Pero a veces no tenemos a mano ese termómetro, que es totalmente fiable. Nos dice el aceite está a 90 grados, puedes freír las patatas. Y como no lo tenemos, tenemos que recurrir a otros indicadores que no son tan fiables, pero que nos orientan. Cuando vamos a freír patatas, ¿qué es lo que solemos hacer para comprobar que el aceite está a buena temperatura? No metemos el dedo dentro y nos quemamos, sino que solemos echar una patatita
Y si vemos que la patata se queda quieta, es que el aceite sigue tibio. Pero si la patata empieza a moverse, significa que ya el aceite está a buena temperatura y echamos el resto de patata. Eso es un indicador de temperatura. Uno es totalmente fiable, el termómetro, y otros son aproximados. Quiero decir que no todos los indicadores son fiables al 100% y a veces tenemos que recurrir a indicadores aproximados para ver qué es lo que hay dentro de la persona que no se puede ver. Es como ocurre con el pescador. Aquí tenemos otro indicador de pesca. La persona que está pescando lanza una caña con un anzuelo que está debajo del agua con una lombriz. ¿Cómo sabe el pescador que su caña ha pescado algo? Si no lo ve, si el pescado está debajo del río o del mar, pues para eso pone unos indicadores luminosos en el puntero de la caña o acústicos, como son unos cimbales o cascabeles. Y cuando el pez pica, la caña empieza a moverse, tin, 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 hace ruido o se visualiza. Eso es un indicador de que se ha pescado. Otros indicadores más populares los tenemos en un coche, en un vehículo, indicador de gasolina. ¿Cómo sé yo la gasolina que va dentro de un coche? No lo sabemos. Y si no tuviéramos indicadores, pues nos estaríamos quedando sin gasolina continuamente. Entonces el indicador me dice si tengo mucho, regular o poco. Y estos indicadores pues también los hay de gráficas, de economía, de desarrollo humano, también en el contexto educativo. Ya cada vez las gráficas, los paneles y este perfil de indicadores cada vez están más extendidos. Bien, pues en la enseñanza, para nosotros los indicadores son fundamentales, porque cuando nosotros vamos impartiendo algo en un alumno, como tenemos aquí en esta ilustración, vemos que el alumno va captando una serie de ideas, pero nosotros desde fuera nos preguntamos ¿qué es lo que habrá aprendido? Y nosotros no podemos hacer un escáner del cerebro de la persona como hace un médico para ver cómo se encuentra alguno de sus órganos. Nosotros tenemos que, desde fuera, plantear pruebas para verificar y comprobar qué es lo que el alumno ha aprendido. Es lo que comprobamos en la mente y, por supuesto, también cuando hablamos de actitudes y valores en el corazón, en la persona en general. Entonces, para nosotros los indicadores son fundamentales. Son pruebas que el alumno hace para demostrar que ha aprendido. Por ejemplo, si nosotros estamos enseñando los números a una clase de segundo o tercero de primaria y luego le enseñamos la prueba de la suma, la operación de la suma. Y le hacemos una prueba, 2 más 7, y le preguntamos. Si contesta 2 más 7, se queda titubeando y dice 6. Bueno, pues obviamente no ha aprendido. Y si una persona no ha aprendido, pues nosotros tenemos que implementar otra vez la lección para que la aprenda eficazmente y luego en otra prueba compruebe o verifique que ha aprendido. Y a la semana siguiente le podemos preguntar mediante prueba, ¿cuántos son 2 más 7? Bien, pues 2 más 7 son 9. Cuando ya contesta con naturalidad, podemos pasar a la siguiente enseñanza, que sería la multiplicación. Obviamente no nos vamos a las ecuaciones, que serían secundarias, porque estaríamos haciéndole una prueba que le frustraría, suspendería y suspendería constantemente. Algo similar ocurre en el alma. Cuando el Señor nos prueba, Él sí sabe qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Él sí lo sabe, y lo sabe muy bien, porque Él escudriña nuestros corazones como nadie. Lo conoce mejor, por supuesto, que nosotros mismos, que no sabemos las razones y motivaciones que a veces nos mueven. Pero las pruebas de la vida, las pruebas que el Señor permite como fuego que va horneando nuestra alma para purificarnos, nos demuestran a nosotros, qué es lo que hemos aprendido en fe. ¿Hemos aprendido a confiar en el Señor? ¿Seguimos teniendo miedo como cuando vivíamos sin Cristo? ¿Seguimos titubeando y turbados por la aflicción del pecado o de los problemas del mundo? ¿O confiamos y descansamos en el Señor? Aun cuando vienen las pruebas, las dificultades, nos gozamos en Cristo. Todo este tipo de pruebas nos van mostrando a nosotros cómo anda nuestro espíritu. Hablando del área cognitiva, de la mente,
hablando del área cognitiva, es decir, de aquellos contenidos que os decíamos la semana anterior que eran cognitivos, las ideas, principios, datos, hechos históricos. Bien, pues hay instrumentos para evaluar. El instrumento más popular son los exámenes, pruebas o exámenes, pero hay otros muchos instrumentos, test de cortos de evaluación, test de verdadero o falso, pruebas cortas en las cuales tienes que identificar entre 3 palabras cuál es la respuesta correcta, cuestionarios, portafolios, lista de control, rúbricas, etcétera, etcétera. Todos estos instrumentos nos van a ayudar a detectar qué es lo que el alumno va a ir aprendiendo en cuanto a contenidos cognitivos. Bien, hay indicadores de proceso, es decir, que se usan a mitad del trámite, a mitad del curso, a mitad del trimestre, como es esto si nosotros queremos ir desde cualquier lugar de España hacia Madrid y vemos un indicador de dirección a Madrid hacia la derecha, pues sabemos que vamos en el buen camino, seguimos adelante. Pero también hay indicadores de producto, indicadores finales. Si nosotros decimos que aprenderemos a llegar a Madrid cuando el alumno pise el kilómetro cero que se encuentra en la Puerta del Sol, entonces habremos llegado al final. Es un indicador de producto. Entonces, el sistema de enseñanza actual usa los estándares o los indicadores como referentes educativos. En vez de usar las metas que nosotros estamos aprendiendo, le llaman estándares. Pero no nos confundamos con las terminologías, porque esto de los estándares se está usando en España desde la LOMLOE, desde hace poquitos años. Sin embargo, en Chile ya lo aprendimos nosotros en los años 80 y no sé de cuándo se estaría usando allí. Es decir, la idea, para no confundirnos, es captar el concepto de lo que es una meta a lo que es un indicador de evaluación. Luego, la nomenclatura que tenga casi va a dar igual porque quizás mañana o dentro de un año vuelva a cambiar, pero el concepto no puede cambiar. Bien,